Hola, un gusto de saludarles. Mi nombre es Marco Aros Saldivia, soy Product Manager de Indura y el día de hoy nos hemos reunido para una charla de capacitación en relación a todos nuestros productos Indura en esta gran feria de capacitación online organizado por nuestro socio y partner Sodimac. El objetivo de esta capacitación es conversarle a ustedes, hablarle y explicarles sobre las características generales de nuestras inversoras. Con esto ustedes pueden permitir y sacarle el máximo de provecho a toda la gama de productos que actualmente comercializamos con ustedes. El día de hoy, dentro de los tópicos que tomaremos, hablaremos principalmente de la protección de sobre y baja tensión, protección de temperatura, la función partida en caliente, la función fuerza de arco, las ventajas o prestaciones del antipegado y para qué también sirve algunos de los equipos que piden principalmente en el ambiente minero, que es la función BRD. Vamos a aprender también a interpretar una placa característica y también la información técnica que viene impresa en todas nuestras soldaduras. En primer lugar, la gran mayoría de nuestros equipos de soldar Indura cuentan con una protección sumamente importante que ha sido desarrollada en los últimos 3 a 4 años aproximadamente, donde nos ha dado tremendas satisfacciones. ¿A qué me refiero? Hoy en día, esta protección de sobre y baja tensión nos ha permitido que la tasa de falla o el número de nuestras máquinas que regresan a la compañía en garantía bordean entre el 0,3 y el 0,5% porcentualmente al volumen de equipos que nosotros comercializamos. ¿En qué consiste la protección de sobre y baja tensión? Principalmente es proteger el equipo de tensiones de alimentaciones deficientes o que están fuera de norma eléctrica. En Chile tenemos una amplia gama de clientes en distintos lugares y la red de alimentación en algunos sectores en particular de Chile es bastante deficiente. Sector costero o en costa, la red de alimentación no es muy estable y no llegan los 220 volts que nosotros utilizamos habitualmente. Es por eso que nosotros dentro de esta tecnología incorporamos esta protección y lo que sucede principalmente es que el equipo puede funcionar dentro de un rango de operación de un 15% de los 220 volts. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa? Que nosotros, si le proporcionamos a nuestros equipos un voltaje correcto que esté en el umbral o en el rango de los 187 como mínimo y máximo 253, los equipos van a funcionar de buena manera. Si lamentablemente los equipos reciben un voltaje o una tensión menor o superior a este rango que yo les comento, el equipo genera dos fenómenos. Uno, principalmente se bloquea, el equipo en algunos modelos entrega un mensaje de error y además enciende la luz de advertencia. Eso significa que el equipo se bloqueó. Entonces, ante los ojos de ustedes, los soldadores, el equipo lógicamente no va a poder funcionar. Y otro fenómeno muy particular que los soldadores conocen es principalmente cuando se escucha comentarle a ellos que el equipo no tira, que no logra derretir el electrodo o que lisa y llanamente perdió la potencia. ¿Por qué? Porque el equipo entra en una especie de loop que se conecta y se desconecta, se conecta y se desconecta. Entonces, ante los ojos del soldador genera esta problemática. ¿Por qué sucede? Como ya dije anteriormente, es porque la red de alimentación no es lo suficientemente correcta o en su efecto hay clientes que ocupan extensiones o alargadores muy largos y no prevén que aumenten la sección del cable. Por lo tanto, si yo con una extensión de 20 o 30 metros hago una medición en la entrada de la máquina, obviamente este voltaje está fuera del rango que hemos comentado anteriormente. Entonces, como le digo, tenemos que evaluar, cambiar el lugar donde nosotros tenemos que conectarnos o simplemente verificar el estado y el diámetro de los alargadores porque tienen un diámetro o un calibre muy bajo.
A continuación, le mostraremos un video explicativo donde tratamos de reforzar lo antes mencionado. En esta ocasión, vamos a mostrarle gráficamente en qué consiste la protección de sobre y baja tensión. Preliminarmente seteamos, por ejemplo, a 100 amperes, comenzamos a soldar y cuando ustedes ven dentro de la gráfica inferior la zona achurada en rojo, ustedes pueden visualizar en el panel frontal de la máquina que la máquina entrega un error, tanto en la línea achurada inferior como en la línea achurada superior. ¿Qué significa esto? Que si sale de este umbral que hemos mencionado, el equipo se bloquea, entrega un error y una señal de alarma que no nos permite soldar. Otra de nuestras características importantes es que todos nuestros equipos cuentan con una protección de sobretemperatura. ¿En qué consiste o cuál es la función principal? Es proteger al equipo del uso excesivo del ciclo de trabajo. Esto va muy de la mano, señores, con el conocimiento o la interpretación del ciclo de trabajo en la placa característica que veremos más adelante. El fenómeno como tal es que el equipo se bloqueará, se encenderá una señal de alarma y también en algunos modelos nuestros nos entrega una señal de error. Esto es principalmente porque el equipo excedió el ciclo de trabajo, funcionamos más tiempo de lo adecuado o para el cual fue recomendado, por lo tanto esta protección sensa internamente que aumentó su temperatura, que es necesario que deje de entregar voltaje en la salida y no nos permita soldar hasta que internamente el equipo funciona su motor ventilador, logra refrigerar, bajar la temperatura interna de nuestro equipo y nos da la opción, sin necesidad de apagar el equipo, de poder volver a funcionar. Es importante destacar que los equipos no deben apagarlo porque el motor ventilador va a refrigerar internamente el equipo y nos va a permitir, obviamente, refrigerar de manera más rápida. A continuación, mostraremos el video explicativo donde principalmente tiene relación con esta protección. En el video, como ejemplo, colocamos un equipo de 160 amperes con un ciclo de trabajo del 40%. Todas las máquinas eléctricas funcionan o se miden en un tiempo de 10 minutos, en ciclos de 10 minutos. Para este ejemplo en particular, cuando hablamos que tenemos un ciclo de trabajo del 40% a 160 amperes, significa que vamos a poder soldar 4 minutos y descansar 6. Obviamente ninguno de ustedes está con cronómetro en mano soldando, pero si ustedes se dan cuenta, el equipo está soldando a su máxima capacidad y podrá soldar los 4 minutos sin ningún problema. Se bloquea y permite después volver a retomar el trabajo. El segundo ejemplo es algo similar, pero con un ciclo de trabajo de menor amperaje, bajamos a 130, pero ya el ciclo de trabajo es al 60. O sea, soldamos 6 minutos y descansamos 4 minutos. Esto lo hace automáticamente el equipo, no es necesario hacer ningún tipo de manipulación. Esto lo hace automáticamente a medida que el equipo logra sensar la temperatura interna con la cual está trabajando. Y el último ejemplo que tenemos a continuación tiene relación con un ciclo de trabajo al 100%. O sea, si nosotros seteamos nuestro equipo desde 101 amperes o hacia abajo, el equipo teóricamente puede funcionar durante todo el día, sin necesidad de detenernos, sin necesidad de cambiar electrodo. Otra de nuestras funciones es la función partida en caliente, o también mencionada en algunas descripciones de nuestro equipo con la sigla HS, que significa Hot Start o partida en caliente. ¿Cuál es la función? Obviamente es permitir o facilitar el inicio del arco eléctrico.
¿Y en qué consiste? Obviamente en entregar un breve pulso, pero solo al inicio del arco, con la finalidad de poder romper este cambio de temperatura que hay al inicio, porque normalmente nos cuesta soldar al inicio cuando tenemos un electrodo nuevo, o principalmente en las mañanas, cuando hay temperaturas en algunos lugares donde es muy baja. Activar la función Hot Start nos permite este pic de corriente, pero solo al inicio del arco. Este sistema o esta característica se puede setear en nuestras máquinas, en los menús, y normalmente es un rango porcentual de la corriente seteada. A continuación, le mostraremos un video explicativo donde clarifica principalmente cuál es la función de partida en caliente. En este primer ejemplo, continuamos con una regulación o un ajuste de corriente teórica de 100 amperes, pero dejamos con un porcentaje de 0, o sea, no seteamos nada, por lo tanto no vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esto o cómo es la función como característica. A continuación, les vamos a mostrar un ejemplo donde nosotros seteamos nuestro Hot Start al 50%. ¿Qué significa? Que si volvemos al ejemplo de los 100 amperes y nosotros seteamos nuestro Hot Start al 50%, el pic al inicio de arco, como lo muestra la gráfica, sería al inicio de 150 amperes. Y un ejemplo adicional es setear el mismo ejemplo al 100% porcentual de la corriente seteada. Pero en este caso particular, como este equipo tiene una corriente máxima que nos entrega de 170, el pic inicial va a llegar hasta los 160 amperes, como lo muestra la gráfica. Otra de nuestras funciones es la función fuerza de arco, o también expresada en algunos equipos o en su display digital con la sigla AF, Arc Force o fuerza de arco. ¿Cuál es la función principal? Obviamente es facilitar el arco eléctrico. ¿Y cuál es el fenómeno relacionado a este? Tiene que ver con el aumento o un breve pulso de la corriente que nosotros vamos a setear o ajustar, pero durante el proceso de soldadura. Es un aumento temporal de la corriente, no es al inicio como si fuera en la partida en caliente. A continuación mostraremos un ejemplo de en qué consiste el arco de fuerza. En este caso, nosotros vamos a setear nuestra corriente de base, por decirlo así, en 100 amperes y vamos a irnos al menú de fuerza de arco, vamos a setear el máximo. Entonces, cuando la máquina sensa que hay alguna diferencia en la distancia de arco, lo que permite un breve pulso de aumento en la corriente, y esto permite que nos ayude a poder mantener un arco estable. Otra de las funciones que nos da muchísima satisfacción es la función de antipegado o también llamada anti-sticking. ¿Cuál es la ventaja, la versatilidad? Que principalmente en la gran mayoría de nuestros equipos tiene esta función y lo utilizan mucho aquellos soldadores que se están iniciando o son inexpertos y que se les hace complicado de alguna manera mantener un arco estable sin que el electrodo se les pegue. ¿Cuál es la función principal? Obviamente, uno, que el electrodo no se pegue, y más aún, en ocasiones el cliente involuntariamente quema el electrodo porque no logra despegar la punta del electrodo con el material base, haciendo perder electrodo, haciendo perder dinero en esto. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de esta función? Principalmente el equipo sensa automáticamente que el electrodo se pegó y lo que hace internamente es bajar el voltaje a 5 amperes aproximadamente, evitando que el electrodo se pegue o se queme. Esta función normalmente no se ajusta, viene por defecto en la gran mayoría de nuestros equipos o en la gama de equipos Indura. A continuación vamos a mostrarle un ejemplo gráfico de cómo funciona
esta característica. En esta primera etapa tenemos un ejemplo de soldadura sin el antipegado. Estamos soldando, como se ve en el video, lamentablemente se pega el electrodo y en un par de segundos se termina quemando. Esto lógicamente es pérdida de dinero para el soldador porque tiene que cambiar el electrodo a uno nuevo. No se puede seguir utilizando para aquellos equipos que no tienen esta prestación. Y en este segundo ejemplo del mismo video, obviamente con el antipegado activado, estamos soldando el equipo Sensa que se pegó y con un leve movimiento nos permite poder despegar el electrodo. Una nueva función que tenemos, que en algunos equipos tienen, es la función BRD o dispositivos de reducción de voltaje. Esta protección usualmente la piden en algunos ambientes mineros y efectivamente su función principal es evitar un choque eléctrico al operador en el caso que pueda tocar el portaelectrodo y la grampa tierra cuando no se está soldando. O usualmente lo ocupan por seguridad, principalmente cuando pudiesen haber quedado en el suelo algún tipo de charco de agua y pudiese generar algún tipo de electrocución al soldador. ¿En qué consiste esta función BRD cuando nosotros la activamos? Normalmente lo que hace es que baja el voltaje en vacío cuando no se está soldando, que normalmente los equipos fluctúan entre 70 y 80 volts a un voltaje menor a 35. Estas características, como le digo, o estas prestaciones los piden usualmente en la minería. Aquí un ejemplo gráfico de cómo activamos o desactivamos la función BRD. ¿Qué es lo que hacemos? Mostramos a mano derecha un instrumento donde mide el voltaje entre el borne positivo y negativo que corresponde al portaelectrodo y grampa tierra. Y ahí gráficamente se ve cómo baja el voltaje en carga. En esta ocasión es que ustedes puedan interpretar nuestras placas características, en qué consisten, en cuáles son los datos que nosotros tenemos. Principalmente tenemos el primero, que es el diagrama de bloque. El diagrama de bloque es el que consiste en definir que ingresa en el equipo una corriente alterna monofásico, pasa por un sistema de filtrado del puente rectificador, amplifica y en los bornes positivo y negativo sale la corriente continua que nos permite soldar de mejor manera la soldadura. En segunda instancia tenemos la nomenclatura por los cuales nosotros fabricamos bajo una norma que hoy en día es la EN 60974-1. El U sub 0 es el voltaje en vacío, que son los 86 volts para este ejemplo, que principalmente nosotros medimos con un instrumento entre el terminal positivo y el terminal negativo. En el ejemplo que tenemos principalmente en la parte superior los distintos procesos de soldadura. El equipo Compact MIG tiene los tres procesos. En el proceso MIG, que es la parte superior derecha, donde podemos identificar que el rango de corriente de amperaje donde fluctúa nuestro equipo está entre 30 amperes y 200 amperes. En la siguiente columna ustedes ven porcentualmente los ciclos de trabajo. En este ejemplo, hablando siempre en MIG, decimos que nuestro equipo puede funcionar a la máxima capacidad con 200 amperes en 30%. ¿Qué significa? Que podemos soldar 3 minutos y descansar 7. Como lo mencionamos anteriormente, todos los equipos eléctricos funcionan teóricamente en 10 minutos. En ese rango de tiempo es que nosotros podemos de alguna manera revisar los ciclos de trabajo. Y en este ejemplo podemos decir que si seteamos nuestro equipo en 109 amperes hacia abajo, el equipo puede soldar en el proceso MIG durante todo el día. El mismo ejemplo, idéntico para el arco manual, con la diferencia que en este equipo su ciclo de trabajo son 170 amperes al 30. Y el siguiente proceso es el proceso TIG. Y por último, en la última columna inferior, a mano izquierda tenemos uno
/50 y 60, que significa que su red de alimentación es monofásica y fluctúa entre 50 y 60 Hz, que es lo que trabajamos hoy en Chile. El U1, 220 volts. Tenemos la protección que trae el equipo en su fabricación, que es IP21, la corriente máxima de 36 amperes al máximo, los 200 amperes, pero la efectiva son 19,7. Y también no hace mención de en qué consiste o cuál es su coseno phi o su factor de potencia, y el automático recomendado, que para este ejemplo en particular ustedes necesitan un automático en su casa de 25 amperes. Otra información que queremos compartirles es lo relacionado a la nomenclatura de nuestra soldadura. A modo de ejemplo, el día de hoy queremos mostrarle el electrodo más vendido, que es el electrodo 6011. Nosotros estimamos que entre un 75 y 80% es el electrodo más vendido, donde podemos indicarle que la sigla a través de la clasificación AWS, en este caso, es la letra E, donde indica claramente que es un electrodo. Los dos dígitos siguientes, que son 60, eso significa principalmente cuál es la resistencia mínima a la tracción expresada en PSI o libra pulgada cuadrado. Para este caso, el ejemplo es 60.000 libras de pulgada cuadrado. El tercer dígito, la posición, en este caso, que es el 1, toda posición. Y por último, el cuarto dígito, que es 1, que tiene que ver con el tipo de corriente. Para este caso, puede ser utilizado con corriente alterna o corriente continua, electrodo positivo. El revestimiento es un electrodo celulósico potásico. Es importante destacar que en todas nuestras bolsitas de soldadura viene en la parte frontal toda la información técnica del equipo, la información técnica de la soldadura, y en la parte posterior todos los temas de seguridad. A modo de ejemplo, podemos ver en las distintas bolsas de soldadura el ejemplo de cuál es el diámetro, el tipo de electrodo. En este ejemplo tenemos punto azul, punto verde o 7018, cuál es el diámetro de la bolsa, cuál es la descripción del producto, cuáles son sus características, principalmente sus aplicaciones, y adicionalmente hemos querido colocar como ejemplo, cuando de pronto no recordemos qué tipo de amperaje o qué polaridad es tal o cual electrodo, la información técnica de amperaje, la longitud, cuál es la polaridad que necesitamos y la cantidad de electrodos por kilo aproximadamente. Es una información muy útil que les puede servir para poder definir el diámetro del electrodo o el tipo y poder setear o ajustar el rango de amperaje que ustedes necesitan para poder soldar de buena manera su soldadura. Con esto damos por finalizado nuestra capacitación en esta gran feria de capacitación online. Agradecerles por su tiempo, su disponibilidad, y en representación del Products Indura, un afectuoso saludo a todos ustedes para que puedan hacer uso del mejor uso de nuestra soldadura y nuestros equipos.